Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. Veréis, hoy nos vamos a la Antártida. ¿Cuántos misterios y secretos pueden ocultarse bajo las capas y capas y capas de hielo de este continente helado? Como sabéis, hay muchas zonas que desde vista satelital están censuradas, con enormes borrones o con parches sutiles de color blanco camuflándose con la nieve para que no veamos los grandes secretos que hay allí en la Antártida. Hoy vamos a hablar de las confesiones de dos exmilitares de Estados Unidos que estuvieron trabajando en bases militares de allí en la Antártida y que vieron cosas que les hicieron jurar que nunca dirían. Pero bajo el anonimato y aportando un montón de pruebas, entre ellas documentos clasificados, le otorgaron todo esto a la prensa para revelar el gran secreto de la Antártida. Y os aseguro que lo que dijeron estos exmilitares os va a sorprender. Veréis, toda esta historia comienza con la investigadora y periodista llamada Linda Moulton Howe. Esta mujer entró en contacto con varios exmilitares del gobierno de Estados Unidos que habían trabajado en la Antártida y estos le contaron historias sorprendentes. Uno de ellos se hacía llamar Brian y le pidió por favor que no revelase su nombre porque ponía en peligro su vida y la de sus familiares, ya que lo que iba a decir era algo que no se podía contar. Lo que cuenta este militar que se hace llamar Brian es una experiencia que ocurrió en 1985, en la base más importante de la Antártida, la base de McMurdo. Allí recibió una llamada de emergencia para todo su equipo, ya que en la otra base llamada la base Davis, que estaba en la parte norte de la Antártida, McMurdo estaba en la sur, recibieron una llamada de emergencia, ya que al parecer uno de los científicos de la base Davis estaba operando con unas calderas, le explotaron y sufrió graves heridas. Entonces el equipo de rescate que llevaba Brian se montó en un gran avión, un Hércules, y tuvo que viajar 6 horas hasta llegar hacia la posición de la base Davis para rescatar al científico. El problema es que tenían que hacer una parada de combustible para recargar y también, mientras iban en dirección hacia la base Davis, recibieron una llamada interna de los oficiales. Les decían que se tenían que desviar 48 kilómetros desde la posición que llevaban porque había un punto estratégico que no podían observar. Ese punto estratégico les dijeron que era una estación de muestreo aéreo. Pero, claro, desviarse 48 kilómetros aumentaba en media hora o un poco más el tiempo de llegada para el rescate, y esa media hora podría ser decisiva. El científico podría morir en ese tiempo. Por lo que no se desviaron tanto, recortaron ese tiempo y pudieron ver esa estación de muestreo. El problema es que no era ninguna estación de muestreo. Era un enorme agujero de 90 metros de diámetro con una concavidad, tenía unas rampas de nieve hacia abajo y que les dejó a todos con la boca abierta porque no sabían qué demonios era eso. Lo que sí que sabían era que no se trataba de ninguna base de muestreo aéreo, de ninguna estación. Entonces, después de eso, no dijeron nada, llegaron a la base Davis, rescataron al científico y volvieron otra vez al mismo rumbo. Esta vez los oficiales les amonestaron. Les dijeron que no podían volver a acercarse tanto a esa base de muestreo aéreo, a esa estación. Y decidieron obedecer porque ya se la estaban jugando un poco al observar qué querían ocultar. Cambiaron de rumbo, aumentaron media hora más por el cambio y el científico desgraciadamente murió en el avión. Claro, Brian cuenta a la periodista, a señorita Linda, que lo que vio lo dejó sin aliento. Un enorme agujero de 90 metros en la nieve, en una planicie de nieve, allí todo era llano, y veía como si fueran unas rampas que caía hacia abajo donde estaba ese enorme agujero.
Brian se preguntó durante toda su vida qué es lo que vio y decía que tenía que ser algún tipo de base subterránea que conectaba internamente por debajo de la Antártida con otros lugares con una extensa red de túneles fabricados, no artificiales, por la disposición de esas rampas de nieve que llevaban a un agujero perfecto, cosa más factible si es hecha por alguien o por algo. Ahí dejó esa revelación a la señorita Linda. También habló de muchas otras experiencias, encuentros cercanos con ovnis, mientras sobrevolaban varios puntos, que ya se les avisaba a los militares de la Antártida que en algunas ocasiones se podían ver esos objetos, pero que no tenían que hacer preguntas. Eso es muy interesante porque hay más de un militar que cuenta la misma historia. Luces, objetos que están en una montaña y en un instante en otra. Y esto me recuerda a una cosa. El almirante Richard Evelyn Byrd, hace ya muchos años, hizo una misión de reconocimiento en la Antártida que también fue llamada Operación High Jump. Muchos militares haciendo maniobras de Estados Unidos, haciendo maniobras en la Antártida, y curiosamente cuando acabaron las maniobras y volvieron a casa, habían muerto miles de militares. ¿Qué maniobras hicieron? La gente, la cultura popular los llamó la guerra de los pingüinos, porque allí solo habían pingüinos. ¿Con quién se estaba peleando Estados Unidos en la Antártida? En fin, lo que os quería decir era que Richard Evelyn Byrd dijo una cosa curiosísima. Textualmente dijo: vimos otro enemigo del cual la humanidad tendrá que prepararse. Un enemigo cuya tecnología está en un instante en el polo sur y en otro instante en el polo norte, en décimas de segundo. ¿Estaría hablando del fenómeno ovni? Es lo que realmente muchos investigadores pensamos. Pero ahora os voy a hablar de otro testimonio, otro ex militar de una de las bases de la Antártida, que lo que vio fue muchísimo más sorprendente que un agujero de 90 metros en la nieve, que ya es sorprendente, pero esto va más allá. Este otro militar que rompió el silencio se hace llamar Spartan 1, de los Navy SEAL de Estados Unidos. Trabajó en una de las bases de Estados Unidos en la Antártida y en agosto del año 2003 le tocó hacer una misión de reconocimiento. Esta misión le llevó durante muchas horas, un largo camino para llegar a un punto clave, y allí lo que vieron fue una estructura octogonal de 8 lados, de enormes dimensiones y que destacaba por completo con todo el terreno. La estructura, según él describe, sobresalía de la nieve como si una parte estuviera enterrada. Tenía 2 enormes puertas de color negro, macizas, bastante altas, pero él describe que tocó la puerta con el dedo y la puerta retrocedió hacia atrás y se abrió automáticamente, como si no tuviera peso. Al entrar en esta instalación, que él pensaba que era algo de origen militar, pero ya empezó a ver cosas raras con la iluminación. Una iluminación de una luz que no estaba. ¿Cómo podemos imaginar eso? Así lo describe el señor Spartan 1. Una iluminación de tonos verdes que bañaba el gran pasillo que reveló esa estructura. A medida que iba avanzando por el pasillo, vio otras puertas y otros pasillos, pero acabó en una amplísima y gigantesca área que cubría el octógono. Esta espaciosa área, lo que le llamó la atención, aparte de ese tono verde que no emitía ninguna luz, eran unos murales de símbolos que él describe como jeroglíficos, pero que no eran jeroglíficos como los que él había visto en su vida. Era otra cosa. A partir de ahí empezó a hablar de que esto se relacionaba muchísimo con una cultura desconocida, ultra avanzada, de origen posiblemente extraterrestre. Claro, la cuestión de todo este asunto son 2 exmilitares los que os hemos hablado, Brian y Spartan 1, contando cosas increíbles bajo el anonimato, aportando pruebas a la señorita
Linda, pero ¿cómo podemos saber si todo esto es verdad? Claro, no se puede comprobar, no hay un documento físico real de una fotografía, un vídeo, no tenemos esas instalaciones porque están censuradas, curiosamente, por satélite. Aquí esto lo tenemos que plantear como un misterio, porque no sabemos realmente si nos están engañando estos militares o si están diciendo la verdad. Por eso les damos el beneficio de la duda y lo mantenemos como otro gran misterio de la Antártida. ¿Y cuántos misterios hay? Bueno, tenemos hasta enormes cavernas, que estas sí que se pueden ver vía satélite, pero son más de 70 metros lo que tenemos allí, oberturas muy perfectas, algunas parecen hasta tener una puerta. Tenemos también noticias recientes de investigadores, de científicos que descubren que la Antártida está hueca, que debajo de volcanes medio inactivos hay una extensa red de túneles que se comunica por todo el continente. El monte Erebus, mencionado también por Lovecraft en Las montañas de la locura. El monte Erebus tiene unas condiciones adversas de menos 40 grados por fuera, pero 22 grados cálidos en el interior, donde posiblemente se puede construir ahí una instalación o ocultarse de tú a saber quién. De hecho, en el octógono de la anterior experiencia que os estaba hablando, del Spartan 1, también dice que dentro hacía una sensación cálida, pero fuera hacía menos 40 grados. Eso también es un punto que tenemos que mencionar. Pero bueno, misterios en la Antártida hay demasiados, y todos son propicios para ocultar algo. De eso que no nos quepa la menor duda. Es el mejor sitio para ocultar un gran secreto, porque allí no podemos observarlo. Está todo militarizado, controlado. Antes de acabar este programa, os debo hablar de que nos vamos a ir de viaje a Guatemala y a Honduras del día 1 al 11 de julio. Vamos a hacer un viaje maravilloso, buscando los misterios de la arqueología del lugar. Entre la selva encontraremos esas extrañas pirámides de la cultura maya, entre muchas otras cosas, y disfrutaremos de misterios, conferencias, chamanes y los saberes de estos chamanes, y como sabéis, podéis acompañarnos en este viaje. Tenéis los métodos de contacto con la agencia de viaje, por si queréis reservar la plaza, y venir con nosotros del 1 al 11 de julio. Así que aprovechar la oportunidad, porque va a ser muy y muy grande esta investigación, este viaje. Dicho esto, ahora sí, desde aquí os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Llegamos al final del programa. Puedes seguirme en mis otros 2 canales donde también subo información sobre misterios y enigmas. A su vez, también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos.